Después de haber visto esa estructura fascinante de la obra, y hay que ver que la estructura misma está ayudándonos a captar el mensaje. Todo ese arreglo bien definido está comunicando lo que es el mensaje principal de la obra. ¿Okay? Más allá de la historia en sí, la estructura nos ayuda a ver el mensaje. Y de haber visto esta estructura, ahora vamos a pasar a ir por toda la obra. Y nuevamente, como Jonás es una obra pequeña, tenemos el lujo de poder leer toda la obra y hacer algunos comentarios al respecto. Entonces, capítulo 1 comienza con la primera sección de prosa y narración. Y vamos a conocer la historia. Y capítulo 1, versículo 1 2 es como una introducción. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Hay dos detalles para notar aquí. Primeramente, Nínive es una gran ciudad. Y es fascinante que la obra hace eco de eso 3 veces. Y note nuevamente la descripción. En capítulo 1, versículo 2, dice que Nínive es una gran ciudad. En capítulo 3, versículo 1, hay la repetición que Nínive es una gran ciudad. Y la obra termina con la misma declaración que Nínive es una gran ciudad. Y esa ciudad grande, enorme, la maldad de esa ciudad ha llegado a los oídos del Señor. Eso es un tema que va por toda la Biblia, como mi nota a pie ahí indica. Pero veamos, por ejemplo, en los días de Abraham, que la maldad de Sodoma y Gomorra llegaron a los oídos del Señor. Nada escapa de su vista y hay clamor. Es decir, otras ciudades y pueblos habían clamado al Señor sobre la maldad de Sodoma y Gomorra. Y en esa historia la obra comienza con un eco de eso. La maldad de Nínive. El clamor contra Nínive también llega a los oídos del Señor. En la guía, en la página 41, hay una descripción de la ciudad de Nínive en esa época que yo he sacado de la enciclopedia bíblica de Zondervan. Y eso es lo que describe ahí. Localizado cerca del río Tigris, la ciudad de Nínive fue descrita por el historiador de Cilicia, Diodorus Siculus, contemporáneo del emperador romano Julio César. Realmente era una metrópoli de 4 comunidades, y ahí tienen los nombres ahí. Es decir, cubría 4 ciudades, que componían 906 kilómetros cuadrados. Hay que pensar, ese es un territorio bastante grande, como un estado casi. Hoy en día parte de ellos están incorporados a Mosul, una ciudad en Irak. Era fortificada con murallas que corrían 96 kilómetros alrededor. En lugares eran suficientemente anchas para permitir 3 carros de caballo pasar por encima de ellas. 500 torres defendían a sus habitantes. Y la metrópoli de Nínive incluía espacios amplios de campo para permitir cultivos y pastos para que la ciudad fuera autosuficiente en caso de ser asediada en tiempo de guerra. Es decir, pudiera ser asediada por otras naciones en guerra, pero tenían campos y pastos de ahí para que pudieran tener alimento dentro de la ciudad y sobrevivir a ese asedio. Las referencias de mucho ganado presentes en la ciudad en el libro de Jonás, y 2 veces hay eso de que menciona que hay mucho ganado dentro de Nínive, confirman tal dato. Varios reyes de Asiria, Tilgath-Pileser, Ashur-Nasiparal, Sargón, establecieron palacios y centros administrativos en la ciudad. Cuando Asiria conquistó a Israel en el año 722 a.C., una gran cantidad del botín fue llevado a Nínive. Sennacherib,
del cual habla según los Reyes, hizo grandes inversiones en la metrópoli construyendo parques, jardines y un zoológico. Las excavaciones de Nínive han provisto una gran riqueza de información, incluyendo más de 16,000 tabletas o fragmentos de arcilla que representan algunos 10,000 textos. Una tremenda biblioteca. ¿Okay? Esos recursos son de gran valor que han aumentado el conocimiento de los historiadores de esas culturas de la antigüedad. Y todas esas citas para confirmar lo que el texto bíblico dice. De verdad es una gran ciudad. Hay que pensar en nuestras grandes ciudades de hoy. Bueno, en versículo 3 veamos la reacción de Jonás, de que Dios le acerca y dice, quiero que tú vayas y predicar a Nínive. Porque en versículo 3 dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Hay que ver que en lugar de ir a Nínive, Jonás huyó en la dirección opuesta, el más lejano que él podía. Puede ser que es Tarsis de Siria o es Tarsis de España, pero de cualquier modo hay que ver que está yendo en dirección opuesta. Este hecho revela detalles interesantes cuanto al corazón y la perspectiva de este profeta de Dios. ¿Okay? Porque en capítulo 4, versículo 2, Jonás explica por qué huyó. Él tuvo temor que Dios pudiera perdonar a Nínive, y eso es lo que él no quería. Y tengo varias notas ahí sobre este detalle. Primero, quizás este detalle revele el temor que los otros pueblos ya poseían de Nínive y Asiria. Eran un imperio creciente y sin piedad en sus conquistas. Nínive es un enemigo de Israel. Jonás estaría muy feliz de ver su destrucción y no quiso predicar ahí, porque temía la compasión de Dios sobre este enemigo del pueblo de Dios. Y eso es el mensaje principal, ¿no? La segunda nota es que entender correctamente los motivos de Jonás para desobedecer al Señor es clave para poder interpretar el mensaje del libro adecuadamente. Y noten ese detalle. No fue por falta de ganas, no fue por falta de coraje o una rebeldía precoz por parte de Jonás. Aunque los motivos de Jonás no están completamente claros, lo que el libro en su totalidad revela es que hay una actitud de Jonás de, primero, prejuicio y hasta desprecio a Nínive y a los asirios. En esto Jonás no es diferente a la mayoría de su pueblo. Otra vez su nombre quiere decir paloma, símbolo de Israel. Los israelitas llegaron a ser orgullosos de su posición privilegiada como pueblo escogido y preferido de Dios. El tesoro especial del Señor, ¿no? Y la intención de Dios era que Israel bendijera a las otras naciones, sirviendo como modelos y evangelistas a los otros pueblos del mundo. Esto era el propósito del pacto de Dios con Israel que encontramos en Éxodo capítulo 19 y particularmente versículos 5 y 6. ¿Okay? Donde él dice, aunque toda la tierra es mía y todas las naciones son mías, tú Israel va a ser muy especial, va a ser un tesoro para mí. Y entre todas las naciones, ustedes van a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, una nación distinta de todos los demás. Y eso es un propósito misionero. ¿Okay? Israel iba a ser modelo de santidad, ser diferente en su justicia, por ejemplo. Y cuando otros pueblos y naciones vieran a Israel y su justicia, iban a declarar que, mire, el Dios de Israel, qué grande es ese Señor, qué diferente es Él. Y además de ver la bendición de Dios sobre Israel, van a decir, mire, el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Y además era un reino de sacerdotes. No solamente el tribu de Leví, sino todo el pueblo israelita librado de Egipto iban a ser un reino de sacerdotes. Y hay que meditar, ¿cuál es el rol de un sacerdote? Es un intermediario.
representa a Dios ante un pueblo para comunicar su mensaje a ese pueblo. Pero también el sacerdote representa al pueblo, intercede, hace oraciones por parte del pueblo al Señor. Israel iba a tener ese rol en el mundo, es decir, ser un sacerdote para todos los pueblos y naciones. Y por medio de Israel, Dios se haría conocer a los otros pueblos. Esta misión está resumida en la frase, Israel, la luz a los gentiles. Por eso Dios los redimió, porque a través de ellos, nuevamente, Él va a ser conocido a otros pueblos y naciones. Y ese tema que Israel es la luz a los gentiles aparece por todo el Antiguo Testamento. Está ahí en algunos salmos, está en la literatura profética particularmente. En lugar de cumplir el plan de Dios para ellos, el pueblo se puso orgulloso y despreciaron a las otras naciones. Es decir, no cumplieron ese rol. Por eso envió los profetas. Vamos a ver ese detalle mientras vemos otros profetas. Pero un mensaje que sale es, usted está manchando mi nombre entre las naciones. Es decir, está dando una mala fama de quién soy yo por su propia conducta y violación del pacto del Señor. Y los propios israelitas llamaron a las otras naciones perros. Y en un sentido, el profeta Jonás es simbólico y representativo de todo el pueblo de Israel. Porque la actitud de Jonás también es la actitud de los israelitas. En lugar de ser luz a los gentiles, desprecian a esos gentiles. Entonces, Dios levantó a alguien para escribir y crear esa obra literaria llamado Jonás, para hablar proféticamente en la nación, de confrontar al propio pueblo redimido, el pueblo Señor, con sus actitudes de desprecio hacia los gentiles y particularmente hacia sus enemigos. Y no era la actitud que Dios quería de ellos. Otro detalle en cuanto a la actitud de Jonás, que la obra en su totalidad revela, es que hay un temor hacia Nínive y los asirios. Asiria fue una nación que se estaba levantando como un poder militar y dominante. Nínive era un enemigo a las otras naciones, incluyendo a Israel. Y también la obra revela que Jonás no quiere el deseo de Dios de perdonar a ese pueblo. Él no quiere ver eso. Él estaba feliz de entrar en Nínive y declarar que en 40 días Dios va a destruir esa ciudad. Pero se molestó, y se molestó bastante cuando ellos se arrepintieron y Dios no trajo el juicio anunciado. Eso es lo que la obra revela en cuanto a Jonás, que otra vez es un representante de todo el pueblo de Israel. Porque tal como es el profeta, es la nación. Entonces, para resumir, Jonás no quería cumplir la misión de Dios porque tuvo temor de que Dios le iba a mostrar compasión a los habitantes de Nínive. También tenemos aquí una nota sobre esa frase de huir del Señor. El hecho de que Jonás intentó huir del Señor, yéndose a Tarsis, revela que era deficiente en su comprensión de la naturaleza de Dios, no conocía ni apreciaba la omnipresencia de Dios y que sería imposible huir de su presencia. ¿Era Jonás ignorante de eso? Porque el rey David siglos antes había escrito, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si extendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Es decir, David vivió antes, siglos antes de Jonás. ¿Y Jonás no conocía este salmo? ¿Le faltaba conocimiento doctrinal? Creo que eso no es la idea detrás de esta frase que Jonás huyó
del Señor. No está huyendo de su presencia, sino está huyendo de ese llamado de ir a predicar en Nínive. Jonás estaba bien claro en lo que Dios es el creador de todo lo que hay. Esa es su declaración en capítulo 1. Y en su doctrina sobre la persona de Dios como Salvador, que el poema y su declaración sobre la compasión y misericordia del Señor revelan. Entonces, nuevamente, no estaba huyendo de la presencia del Señor literalmente, sino de la misión que Dios tuvo para él. Y por eso huyó en la dirección opuesta y al lugar más lejano que podía ir de tal obligación. Huyó de Dios en el sentido de huir de lo que Dios quería para él. Como John Calvin escribió, todos huimos de la presencia de Dios cuando no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Y hay que reflexionar otra vez. Si yo desobedezco al Señor intencionalmente, sabiendo lo que el Señor quiere, yo soy Jonás. Bueno, al ver a Jonás huir, Dios responde por traer una tormenta. Trae juicio contra Jonás. Es notable ver que en versículo 4 dice que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y nuevamente hay que ponerse sandalias en esa situación. No sé si algunas veces tú has estado en mar abierto en una tormenta, pero no es nada agradable. Y dice que la tormenta era tan fuerte que ese barco de madera está en peligro de ser hecho leña ahí mismo en el mar. Era terrible. Pero el relato nos presenta con un contraste significativo en cuanto a la actitud de reacción de los marineros y Jonás. Porque los marineros están aterrados y ellos comienzan a clamar a sus dioses, como el texto dice. ¿Y dónde está Jonás? Está dormido profundamente ahí, en la profundidad del barco. Y lo interesante es que los marineros no pueden creer que Jonás está dormido ahí dentro del barco. En versículo 8 dicen, entonces le preguntaron a Jonás, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Ok, porque echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás como el responsable de esa tormenta. Y Jonás sale con su primera declaración sobre la naturaleza del Señor, cuando dice en versículo 9, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Y en el contexto es importante reconocer que aunque Jonás está declarando al Señor como el Señor de la creación, de que todo lo que existe, la implicación es que Él es Señor de esa tormenta. El Señor había enviado esa tormenta y Jonás y los marineros llegaron a ver y creer eso. No hay duda para ellos que Dios está detrás y el causante de esa tormenta. También es importante notar la descripción de los marineros. Esos hombres son idólatras. Ellos comienzan a clamar inicialmente a cada uno de sus propios dioses, ¿no? Pero a la vez exhiben mucha preocupación por intentar preservar la vida de Jonás. Ese detalle es interesante. Aquí tenemos paganos que tienen compasión hacia el profeta del Señor. Y eso es a pesar de que sabían que Jonás era culpable de que sus propias vidas estuvieran en peligro de muerte por la tormenta. Ellos no querían lanzarlo al mar, no querían ejecutarlo. Fascinante. No querían ser responsables de su muerte, como su oración al Señor revela en versículo 14. Señor, no nos hace nosotros responsables
por haber tirado a ese hombre al mar si es inocente. Al final llegaron a tener temor al Señor, ofreciéndole sacrificios y dedicación de vida. Increíble. Los paganos se convirtieron al Señor. Oye, Israel. Este detalle es significativo, parte del mensaje principal de la obra. Primero, aunque las otras naciones son idólatras, valoran la vida de los seres humanos. Aún un israelita. Los gentiles poseen moralidad y compasión. Hay que ver ese detalle. Lo mismo podamos decir de muchos pueblos y naciones hoy. Okay? Sean budistas, hindúes, musulmanes. Okay? Hay compasión a seres humanos. Hay moralidad entre ellos. Segundo, Dios quiere a todas las naciones. Quiere que incrédulos de cualquier pueblo le reconozcan y le adoren. Y tercero, gente de otras naciones pueden y deben conocer a Dios y temerle. Todo eso ya está siendo declarado en la obra. También los marineros recibieron una comprensión bastante profunda en cuanto a la persona de Dios, al decirle, oh Señor, tú haces lo que tú quieres. En esta declaración, el autor expresa una de las verdades principales de la obra. Dios es libre para actuar como Él quiere y no está obligado a seguir los pensamientos o los deseos de nadie. Declaración que vislumbra la lucha de Jonás con la actividad de Dios sobre Nínive, porque parte del mensaje aquí es que Jonás lucha con esa libertad de Dios, que él puede arrepentirse, que Dios puede cambiar de parecer, hacer un giro de 180 grados, anunciar juicio y después no hacerlo. Y Jonás lucha con esa realidad sobre Dios. Y no sé si tú haces lo mismo. Que Dios está libre para hacer cualquier cosa. Enviar una tormenta a mi propia vida, Él está libre para hacer. Podamos aceptarlo. Es parte del mensaje de la obra. Porque en ese detalle, el autor está comunicando uno de los mensajes principales de la obra. Es decir, la libertad del Señor para ser compasivo en lugar de traer juicio. Eso es una realidad sobre la persona de nuestro Dios. Es parte de nuestra creencia en Él. Los marineros lanzaron a Jonás al mar y hay que notar en versículos 15, 16 y 17 tres cosas. La furia del mar aplacó inmediatamente. Segundo, los marineros temieron a Yahvé y lo adoraron. Y tercero, Yahvé envió un pez enorme que tragó a Jonás para salvarle la vida. Y nuevamente, Jonás estaba por morir y Dios salvó su vida, lo rescató. En la guía hay un quiasmos, una estructura de repeticiones o temas que están presentados en paralelo, que comunica en el centro. Y ahí ven los paralelismos, ¿ok? Con las letras estoy intentando indicar el paralelismo, pero nota en el centro. Temo a Yahvé, creador del mar y tierra. Esta declaración de Jonás fascinantemente está en el puro centro de esa primera sección de narración. Y la estructura sobresalta este detalle.